Soy Joshua Herrera y esto es Despegue Digital. Bienvenidos. Bienvenido a un episodio más de Despegue Digital, episodio número 18. Vamos a estar conversando el día de hoy de un tema que está muy en tendencia, muy trending, que tiene que ver con los agentes de Notion. Vamos a conversar cómo esto es una solución que ha traído Notion recientemente para ayudar a agencias, startups, equipos de trabajo en general que necesiten optimizar un poco su productividad, mejorar un poco sus resultados, mejorar un poco todo lo que tiene que ver con su gestión diaria a nivel de project management, de desarrollo de producto, en general lo que tiene que ver con la organización, ¿no? Para eso tenemos que ir un poco más atrás, definir primero lo que es Notion. Notion es una herramienta de inteligencia artificial en la actualidad. En un principio era más una herramienta de productividad que, bueno, nació para ayudar a las personas y a los equipos en general a organizarse, a tener un orden establecido, a que puedan delegar tareas, programar gestiones, armar wikis. En general, nació como esto, como una herramienta de project management. Hoy por hoy se puede considerar más una herramienta de inteligencia artificial en general. Por supuesto que se mantiene muy firme con sus primeros pilares que tenía que ver con la productividad, que tiene que ver con la delegación de tareas, que tiene que ver con la organización en general este, de los equipos de trabajo, sobre todo cuando son equipos remotos, ¿no? Esto es una herramienta que yo la he mencionado ya en diversos videos, una herramienta que a mí me fascina, una herramienta que a mí me parece que es de las mejores que hay en el mercado, realmente me parece, por no decir que es la mejor, por ahí algunos prefieren trabajar con la suite de Teams, otros prefieren trabajar con herramientas como Trello o trabajar con la suite de Atlassian, bueno, compone Jira, Confluence, Loom, compone un montón de herramientas más, ¿no? En mi caso, yo en lo personal, y hay un montón de gente que me apoyará con esto, yo prefiero mucho más Notion, me parece que es un poco más robusta, me parece que es un poco más completa, me parece que está más pensado para equipos en general que quieren mejorar, ¿no? Entonces, en un principio, bueno, nació como esto, hace un par de años lanzó un par de características bastante interesantes. Hace más o menos año y medio, un año, lanzó su inteligencia artificial que está integrado con Gemini, con ChatGPT, con Claude en general, y que en función a las tareas que tú quieras desarrollar, en función a las tareas que tú quieras trabajar, la herramienta trabaja de una manera u otra, y en función a la inteligencia artificial con la que te quieras apalancar, puedes obtener un resultado u otro. Hace poco habían lanzado una versión beta de lo que se conocía como los agentes de Notion en general, que nacían para ayudar a las herramientas en general dentro de Notion y que estén conectadas dentro de Notion a mejorar tu experiencia como tal. Después que esto ocurrió, bueno, al final el resultado fue positivo, como cualquier otra startup. En general, lo que se busca con una versión beta es tratar de hacer la prueba, ver cómo es el proceso de adopción, ver cómo se adecúan las empresas en general a tratar de adoptar este tipo de herramientas. Entonces, vieron que el resultado era bastante positivo y decidieron lanzarlo ya completamente como una solución, ¿no? Ahora bien, ¿qué son como tal los agentes de Notion si tuviésemos que indagar un poco más? Bueno, son em, adaptaciones o características que nosotros pedimos para que cumpla una determinada funcionalidad, ¿no? Nosotros le pedimos a la guía crear un agente en general dentro del espacio de Notion. A ese agente le ponemos un nombre, le ponemos un icono y a su vez le damos una descripción. ¿Qué pasa con la descripción? En la descripción es donde nosotros le vamos a decir a este agente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en general, nosotros le decimos a la gente cómo se va a comportar, a qué va a tener permiso, cómo va a pensar, cuál va a ser su rol, qué tareas tiene que cumplir. Y una vez nosotros le especifiquemos bien de qué se trata su rol y lo probemos y lo terminemos de configurar, nosotros le daremos acceso a determinadas páginas dentro de Notion o a determinadas páginas fuera de Notion también con las integraciones que tiene esta misma herramienta. Y en función a eso, la herramienta va a poder moverse de un espacio a otro. Y después tenemos algo que se llama el activador. Con el activador lo que nosotros podemos hacer es automatizar un poco más y permitir que esta gente se active o que se comporte cuando nosotros no estamos
presentes o cuando nosotros estemos descansando o no estemos en el momento usando la herramienta, ¿no? Te doy un caso por lo menos personal. Yo tengo configurado tres agentes hasta la fecha. Uno que es quien me ayuda a planificar mi newsletter semanal. Dos, otro que me ayuda a planificar mis ideas de contenido para el podcast, para el blog y para redes sociales en general. Y después tengo otro agente que se encarga de editar, se encarga de que todo lo que salga redactado cumpla con la normativa en general de lo que estoy escribiendo, que cumpla en general con lo que estoy hablando, que cumpla con mi voz y tono. Yo le he dado recursos como para que aprenda de qué manera me expreso yo. Le he pasado transcripciones del podcast, le he pasado transcripciones de entrevistas, le he pasado también transcripciones de cómo suelo yo expresarme en mi día a día, le he mostrado capturas de mensajes míos, capturas de mails, como para que entienda de qué manera me suelo yo comportar. Una vez que hice esto, que le transmití esto a la herramienta, lo siguiente que hice fue comenzar a darle recursos como para que se fuese adecuando y en función a eso ir permitiendo que la herramienta comenzara a aprender de qué manera es que yo comienzo a comportarme, en qué casos de uso tiene que reajustar, cuando no. Me sigue pasando, por ejemplo, que muchos de los contenidos, sobre todo cuando llegan ideas, em, llegan en tonada argentina, llegan en acento argentino, o cuando le pido que me mejore cierta redacción, suele trasladarlo a español en argentino. Entonces tengo que pasarlo por mi agente, que es un editor, y este editor comienza a regularlo a español neutro entre comillas, y comienza a sacarle esos acentos en tonada argentina, ¿no? Eso puede ser un uso. Otro disparador, por ejemplo, es yo tengo configurado uno de los agentes, sobre todo el que tiene que darme las ideas del newsletter para que me dispare ideas una semana antes de que cierre el mes respecto al mes siguiente. Es decir, ahora que estamos en marzo, él la tercera, cuarta semana me tiene que enviar o me tiene que dejar redactado una base de datos de Notion, una serie de disparadores bueno, ideas que por allí van a ir surgiendo de lo que pudiera o no hablar en mi newsletter para el mes de abril. Una vez que eso pasa, yo recibo la notificación, veo de qué fue lo que escribió o cuáles fueron las ideas, digamos, que apuntó. Y una vez que eso pasa, bueno, entra inmediatamente el editor a ver que específicamente la redacción esté hablado en español neutro. Entonces eso tú a medida que lo vayas configurando puedes ir permitiéndole a los agentes que comiencen a intervenir, que comiencen a trabajar y que por supuesto comiencen a reajustar en el proceso, ¿no? Otra tarea importante por lo cual se suele usar mucho los agentes de Notion y que he visto muchísimo dentro de distintas agencias y grupos de trabajo, tanto en LinkedIn como en casos bastante cercanos. He visto que muchos suelen pedirle a la herramienta que, por ejemplo, transcriba las reuniones, que es otro de los usos bastante comunes. Y seguramente dirás, bueno, pero yo tengo Tactic, uso Gemini, perfecto. Tú puedes pedirle a la herramienta que busque esas transcripciones dentro de Google Drive, por ejemplo, y pedirle que te haga una adaptación dentro de tu wiki de Notion. Yo, por ejemplo, dentro de mi espacio de Notion, los casos que he tomado de consultoría, que ahora son pocos, pero los casos que he tomado de consultoría, algo que suelo hacer es que le pido a la herramienta que busque las transcripciones con un determinado nombre en mi Google Drive y redacte dentro de una base de datos que tengo en Notion los apuntes, el resumen de la reunión y cuáles son los accionables que quedan para la siguiente reunión. Y acá es donde se pone interesante. Puedes configurar un agente que tome esos accionables y lo lleve a un determinado proyecto o una determinada base de tareas y que comience incluso a asignar a las personas. Si tú configuras bien tu agente, esa gente puede tomar esas tareas que tienes en reuniones, que tienes en reuniones de equipo, que tienes en reuniones en general de focus con tu equipo en general y pedirle a la herramienta que comience a configurarlo en general para adaptarlo en general y que comience a asignarlo y que comience a incluso relacionar algunos recursos dentro de tu espacio de Notion que puedan estar asociados con esas tareas. Entonces, en general, estas son herramientas que han llegado para comenzar a agilizar un poco más, ayudarnos a nosotros a optimizar nuestros resultados, a poder tener un mayor rendimiento en general. Y lo que nosotros buscamos con este tipo de herramientas es, sin duda,
enfocarnos en lo que realmente es prioritario para el negocio, que tiene que ver con toma de decisiones, que tiene que ver con análisis de resultados, que tiene que ver con la optimización de los procesos en general y enfocarnos en una parte un poco más estratégica, una parte un poco más creativa, digamos, dentro del negocio, ¿no? Entonces, mi recomendación en este caso es indaga un poco sobre la funcionalidad de los agentes, trata de encontrar qué roles realmente necesitas cubrir con los agentes, qué tareas te están eh, costando un poco automatizar y pedirle a la gente que comience a automatizarlo. Aprovecha que desde el momento que estamos grabando esto hasta el mes de mayo no se va a trabajar con conteo de créditos. Sí puedes ver dentro de Notion cuánto te está costando a nivel de créditos, pero a partir de mayo vas a tener un consumo de créditos mensuales que vas a tener que abonar y que en función a eso, una vez los tengas, vas a tener que, bueno, consumir o gastar créditos en relación al uso que haya tenido la herramienta en general en el mes, ¿no? Esto tiene que ver con sistemas parecidos que tienen otro tipo de herramientas como Make, que tienen otro tipo de herramientas como Zapier, que tienen otro tipo de herramientas en general de inteligencia artificial como Lovable. En general, vas a tener un consumo un poco limitado a lo largo del mes, pero que sin duda te va a ayudar bueno, tener más o menos un uso responsable de este tipo de herramientas y para que entiendas más o menos cuántas transacciones, cuántas actividades puede tener este tipo de herramientas. Entonces, mi recomendación es indaga un poco más sobre posibles usos, arma una estructura en Notion, arma una buena estructura de carpetas en Drive, Google Drive o de cualquier otra herramienta que uses. Esto lo puedes integrar con Asana, lo puedes integrar con cualquier otro tipo de herramientas como Relay, lo puedes integrar incluso con otro tipo de herramientas como PathDrive, Jira, Asana. En general puedes integrarlo con cualquier otra herramienta fuera de Notion. Y si por ahí te pones un poco más creativo, lo puedes integrar con otro tipo de herramientas como Make, por ejemplo. Yo en mi caso particular, por ejemplo, tengo una integración entre Make y Notion para armar un CRM, en el cual también entra Tally. Entonces, si tú vas a mi web, vas a ver que hay un formulario de Tally en la parte de contacto. Ese formulario, cuando es llenado, pasa a una base de datos en Notion y Make supervisa esa base de datos y una vez la supervisa, toma el dato de correo y nombre, lo pasa a MailerLite y me va nutriendo mi lista de correos. Adicional a eso, me envía una notificación vía Google Chat diciéndome que he recibido un lead nuevo. Entonces, en general, cuando nosotros vemos cómo este tipo de herramientas comienzan a operar, la única intención con la cual operan es para que nosotros comencemos a descansar un poco más en este trabajo que pudo haber sido manual para mí en un inicio, pero que ahora comienza a ser un poco más sistematizado y que simplemente son tareas de supervisión. Igual, como mencionado hace un instante, supervisa el consumo de créditos, supervisa el consumo en general de recursos que están teniendo para saber más o menos cuánto a nivel de actividad puedes generarte en general. También una recomendación bastante personal, si puedes, suma esto a Claude. No sé si estarás muy familiarizado con Claude, pero Claude para mí en lo personal suele ser la herramienta que más he usado desde hace más o menos 2 meses, mes y medio aprox. Si por ahí estás pagando la versión Pro, puedes usar Cloud Code y allí, bueno, conectarlo también con Notion y puedes abrir un abanico de posibilidades más, automatizar un montón de cosas. Por ejemplo, con Cloud puedes comenzar a crear tu propio cerebro si le das recursos tuyos y que la herramienta comienza a tomar decisiones y a pensar como piensas tú. Entonces, la idea de esto es que entiendas la cantidad de recursos que tienes a disposición, muchos gratuitos y con versiones gratuitas muy potentes. Entonces, en general, con esto yo busco es que comienzas a encontrar procesos chicos dentro de tu agencia, dentro de tu startup, dentro de tu negocio en general. Comienzas a ver cuáles son esos procesos chiquitos que te demoran tanto y comiences a delegarlos, comiences a descansar esas tareas un poco más manuales en un agente de inteligencia artificial, puntualmente de Notion, que es lo que estamos hablando ahora. Y una vez lo tengas, comienza a supervisarlo. Si ves que la herramienta comienza a cumplir con la gestión como debe ser, te trae el resultado que esperas y comienzas a ver un incremento en tu productividad, vas a poder enfocarte en gestiones un poco más relevantes para tu negocio, ¿no? Una vez
que tengas esto, bueno, por supuesto la idea va a ser irle sumando otras automatizaciones, irle sumando otros agentes, ir sumando agentes que colaboren con estos primeros agentes y te permitan a ti descansar. Un ejemplo que viene estos días, eh, veía el caso de una persona que había armado un agente que funcionara como director creativo, había creado un agente que funcionara como redactor, un agente que funcionara como editor y después un agente que funcionara como content manager. Y cada uno se iba disparando, cada uno se iba activando en diferentes etapas del mes y cada uno iba accionando a medida que otro agente iba accionando. Por ejemplo, el primero que funcionaba era el director creativo. Después que pasaba con el director, después que pasaba el director creativo, ocurría que se ejecutaba el content manager. Después que pasaba el content manager, se disparaba la gente que era el redactor y por último el agente que era el editor. Entonces, en general, vemos un flujo, esto es muy por encima, ¿no? Ahí, por supuesto, pasos de por medio, configuración que tienes que tener en cuenta, pero vemos casos de personas que cada vez van sumando más agentes y estos agentes les ayudan a descansar un poco más. Entonces, esta persona, después que se ejecutaban estos agentes, simplemente entraba a ver si el contenido estaba bien, si el contenido se alineaba con lo que quería conversar, si estaba bien alimentado, dónde tenía que hacer los reajustes y una vez esto terminaba, lo siguiente que ocurría era que, bueno, pasaba a la parte de producción, generaba todo el contenido, aprobaba y ya después, nuevamente en un periodo, en cierta parte dentro del mes, volvía a dispararse cada uno de los agentes, recibía su notificación y esta persona comenzaba a accionar. Mi última recomendación para adentrarte en esto, indaga un poco sobre los agentes, piensa en usos para que puedas ir sumando y sobre todo comienza con tareas pequeñas. Después que tengas las tareas pequeñas, comienza a sumarle otras tareas o comienza a juntarlo con otros agentes y comenzarás a ver un resultado. El futuro de la productividad, el futuro en general del incremento del rendimiento de los equipos ha llegado ahora con este tema de los agentes e en general están pensados para hacernos la vida un poco más útil, un poco más ágil y sobre todo que nos ayuda a nosotros a enfocarnos en lo que realmente tiene que ver con el pensamiento estratégico y con lo que es realmente importante para el negocio, que tiene que ver con la toma de decisiones. Y una vez que tengamos todo esto, enfocarnos en hacernos crecer, en hacernos escalar nuestro negocio.